Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas televidentes de este programa. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y Jehová lo oye. Ya está con nosotros el pastor y amigo. Yo digo amigo porque es un amigo ya de este Amén. programa, es un siervo del Señor que viene hablando, ya casi vamos, ya 17 temas, Pastor Salomón. Muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Hester. Sí, efectivamente, estamos al tema número 17, aquí en este canal digital Torre Fuerte desde Perú. Y bueno, pues tenemos prácticamente pues un tema muy importante, de igual manera como los que hemos tocado, pero Así pues es, en pastor. esta ocasión vamos a hablar acerca de las señales del arrebatamiento de la iglesia, aunque pues de alguna manera ya vamos a estar explicando porque algunos confunden las señales en general, que son señales dadas de la venida del Señor Jesucristo en general. Y cuando hablamos de la parucía ya lo hemos explicado, ¿verdad? Que se trata de la presencia del Señor Jesucristo, y sin embargo pues hay diferencia entre la epifanía, que es la manifestación en gloria, que está rodeada de muchísimas señales, y también lo que se llama pues el zarpazo, que es el que estamos hablando, el arrebatamiento, ¿verdad? Que es el tema que estamos enfocando, que nos interesa también tocar. Así que bueno, es un privilegio poder ser parte de este proyecto y esperamos ser bendición en esta ocasión para toda nuestra audiencia, que ya tenemos incluso pues hermanos que fijos están escuchando este programa. Dios te bendiga, Jesús. Adelante. Así es, Pastor Salomón. A la verdad es un privilegio tener este programa. Gracias a este programa hemos llegado no solamente en el Perú, sino también fuera de nuestro país. Hermanos que nos ven en Estados Unidos, hermanos que nos ven en México, en, en el sur, en el centro y en el norte también de nuestro país. Agradezco a Dios de verdad de tener este privilegio, de tener este programa. Y Pastor Salomón, yo quiero comentarle algo. Este programa nace en el corazón de Dios, Pastor Salomón. Nace en el Amén. corazón de Dios porque teníamos proyectos para realizar este año 2020, y solo Dios sabe de que solamente eran proyectos, pero nunca fueron concretos. Hoy en día, por la gracia de Dios, tenemos este programa. Pastor, ya tiene 7 meses al aire. Con este mes cumple Imagínate. 7 meses. 7 meses al aire, y a la verdad es un privilegio, Pastor, de tenerlo aquí con nosotros. Y es algo bonito, lindo de parte del Señor conocer a usted, a todo el grupo de pastores y hermanos que conforman Instrucción Teológica, y muchos siervos del Señor que también nos siguen a través de este programa, y entre otros programas también que siempre están allí en las diferentes páginas o grupos en la cual nos ven. Agradecemos a Dios por ello. A la verdad es un privilegio, Pastor Salomón. Sí, Así efectivamente. es. De hecho, quería comentarte, verá, también no solamente a nosotros, sino que también hay un grupo de pastores que estamos en Instrucción Teológica y van a estar pues sumándose aquí en este proyecto que prácticamente tiene alcance tanto de los contactos que ellos tienen como también de este mismo canal. Pues son hermanos que traen mucho, o sea que podemos aprovechar toda la riqueza de conocimiento. Y fíjate, Gesser, que muchos de ellos pues son profesores en diversas escuelas, pastores también, pero que vienen aquí a compartir de manera gratuita. Así es, Pastor Salomón, de una manera gratuita, con el corazón en la mano. Yo le digo que es un privilegio, a la verdad, es un privilegio Sí, tener a estos siervos, bueno, Pastor. bueno, Sí, bueno, Pastor. pues
Continúe. Estaba hablando de que En estos lo que siervos vienen va sin... integrándose, creo que allí su internet de Gesser nos está fallando, pero lo que yo estaba comentando aquí es que tenemos el privilegio de tener aquí a nuestros hermanos que de modo gratuito están compartiendo ellos pues prácticamente lo que Dios les ha dado a ellos. Lo están haciendo de una manera gratuita y esto es de valorar, porque Amados hermanos, mientras nuestro ya, pastor Salomón vuelve a regresar al programa, estamos teniendo problemas técnicos. Pastor Salomón, creo que el internet de usted está un poco mal, pero estamos con todo, Pastor Salomón. así es. Bueno, pues las fallas técnicas siempre están, ¿verdad? Presentes. Ya Así es. a veces no los podemos controlar, pero bueno, pues ya tenemos Amados aquí hermanos, la bendición de estar conectados ya. Yo le estaba comentando al público que es una bendición poder tener a varios hermanos de los que van a tener presencia aquí semanalmente, ya que ellos son exponentes del grupo Instrucción Teológica y van a estar también compartiendo en tu espacio. Va a ser de bendición y sobre todo les decía de manera gratuita, va a llegar hasta sus hogares y además lo van a poder repetir, ¿verdad? Ver de nuevo cuando ustedes lo requieran, Gesser. Así que pues adelante, Gesser, adelante con este tema que viene el día de hoy y pues creo que es un buen momento para poder compartir. Estamos nosotros igual aquí compartiendo porque hoy vamos a hablar del tema de las señales. Yo creo que es un tema muy, pero muy importante y que podamos nosotros en esta hora prestar atención a esta... Eh, Así es, Pastor Salomón. Recuerda, hermano, que estás en tu programa Torre Fuerte, es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y Jehová lo oye. Desde el hermoso país de Perú, agradecemos a Dios de tener aquí con nosotros al Pastor Salomón. Pastor Salomón, hablar del arrebatamiento es algo rico, algo hermoso. Hablar de la venida de nuestro Dios Todopoderoso. Una promesa dada para la iglesia, una promesa esperada por la iglesia casi ya más de 2000 años. Este mensaje se viene predicando. Sea evangelistas, sean maestros, han hablado de este tema. Aún el mismo apóstol Pablo, Pastor Salomón. sí, algunos pues tienen la idea de que el arrebatamiento de la iglesia es un tema nuevo, porque a veces no conocen el trasfondo y también la evolución de lo que se llama la sistematización de una doctrina. El hecho de que el término rapto para algunos les hace un poco ruido porque no aparece en las traducciones hasta el siglo III casi, ¿no? En la época de Jerónimo, en la Vulgata Latina, les hace algunos ruido. Pero eso no tiene nada que ver. Mientras la doctrina está enseñada en las escrituras, cuando hablamos de la doctrina, no es que estés buscando la frase y aparezca tal cual. Buscando la frase arrebatamiento pretribulación. Eso no lo vas a encontrar en la Biblia, ¿no? Eso es un nombre que en la teología sistemática, en la escatología, se le pone se le designa a la doctrina, el rapto pretribulación. Pero no es necesario estar buscando términos. Con que la doctrina esté enseñada en el tenor de las escrituras y tenga un respaldo bíblico, bueno, pues entonces está basada en las escrituras. Y tenemos, por ejemplo, a los primeros que hablaron del arrebatamiento de la iglesia, no del rapto, porque el rapto, fíjese que ya había sido hablado en la escritura como ejemplo desde el Antiguo Testamento. Se habla del rapto de Enoc, se habla del rapto de Elías, se habla de los raptos que tuvo Ezequiel y otros pasajes en el mismo Antiguo Testamento con otras palabras como Nasá, alzó, aló, que son temas interesantes, ¿verdad? Como incluso en el libro de los Salmos, donde
precisamente aparecen términos que tienen que ver con este traslado. Pero cuando se habla del arrebatamiento de la iglesia, específicamente, por primera vez, es citado en Juan 14, ya lo hemos visto, ¿verdad? El Señor Jesucristo mismo habló de ello. También habló del tema Lucas, que es un escritor que dependía de prácticamente la cercanía con un apóstol, que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo mismo habló del arrebatamiento de la iglesia, prácticamente a él se le revela esta temática con detalle. Así que podemos estar confiados de que es un tema que se encuentra fuertemente respaldado en el Nuevo Testamento. Así que no es un tema que hayan sacado de la manga los escritores del siglo XVIII, XIX, sino que ya lo vemos mencionado ya prácticamente desde el periodo del Nuevo Testamento. Así que hoy vamos a hablar precisamente de eso y vamos a estar aclarando la cuestión de las señales. ¿A qué señales se hace referencia? Y esto yo creo que va a ser algo muy bueno. Así que no se lo pierdan, porque hoy vamos a hablar de las señales, porque muchas de las ocasiones pues hay gente, ¿verdad?, que está buscando señales y señales, cuando las escrituras, en realidad, las Sagradas Escrituras nos presentan que la venida del Señor es inminente, en especial cuando hablamos del rapto de la iglesia, que es inminente y no necesita señales. Pero entonces, ¿a qué señales nos estamos refiriendo? Pues el día de hoy lo vamos a estar estudiando en esta enseñanza que vamos a estar dando. Así que pues Gesser, pues vamos a meternos, ¿verdad?, de lleno al tema. Así es, Pastor Salomón, sin preámbulos, saludamos antes de iniciar esta ponencia el día de hoy, siendo las 7 de la noche con 30 minutos, aquí en Perú. Saludamos a todos mis hermanos y hermanas que nos están viendo. Un saludo para mi hermano Jorge Fuentes, a mi hermana Oli Edith Portillo, que hoy es su cumpleaños. Así es, un saludo para mi hermana Oli Edith Portillo, Alex Martínez, aquel hermano que él está encargado del grupo Somos Pescadores de Hombres, pastor, que también usted estará ya esta semana que viene, estará allí en ese programa. Imagínense. Amén, Saludamos a mi amén. hermano Alex Martínez, a mi hermano Daniel Enrique Locutor, a mi hermana Edna Lima y a todos los hermanos que ya nos están viendo. Vamos a iniciar este programa y vamos orando. No se vaya, vamos a orar y automáticamente el pastor Salomón estará hablando del tema señales antes del arrebatamiento o antes del rapto. Boa noite, me dice mi hermana Edna Lima. Así es, creo que ella es de Brasil. Saludamos hasta Brasil, hasta allá. Gloria a Dios. Saludamos a todos nuestros hermanos de diferentes puntos del mundo. Que Dios me lo bendiga y vamos a continuar con este programa. Padre Celestial, gracias. Usa a tu siervo como nunca lo hayas usado. Háblanos, Señor, porque tus siervos oímos. Queremos aprender más de tu palabra, queremos saber más de ti y de tus enseñanzas. Ayúdanos en esta hermosa noche. Amén y amén. Les invito ya a abrir vuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 25 y 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Una vez más, vamos a leer los dos versículos. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas.
vidas. Pastor Salomón, con usted esta hermosa ponencia. Ilústranos en esta noche. Gracias, Gesser. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta temática. Y antes de adentrarme en la lectura que has dejado muy clara de Lucas, capítulo 21, que es prácticamente un pasaje paralelo de Mateo 24, y con todo, ya hemos en su momento dado las diferencias entre Lucas 21 y Mateo 24, porque Mateo 24 totalmente se enfoca a el trato de Dios con la nación de Israel. Ahí no se encuentra enfocada para nada la iglesia. Con todo, Lucas capítulo 21, aunque es un pasaje paralelo, hay menciones de el periodo de la iglesia que tiene que vivir ciertos elementos, y es necesario que yo dé ciertas aclaratorias para que así entendamos correctamente el tema de las señales, porque en muchas de las ocasiones tocamos las señales que tienen que ver como señales en general, se dicen de la segunda venida. ¿Por qué se dice en general de la segunda venida? Porque son señales que lo que enfocan es la totalidad del programa de la segunda venida. Ya hemos dicho que la segunda venida de Cristo es un programa donde Él viene como rey, y la parusía de Cristo, que así se le conoce a todo ese programa, que es la presencia de Cristo, tiene dos fases principales, primero con relación a la iglesia y después con relación a Israel, pero las señales en general no específicamente son señales del rapto, sino son señales de la segunda venida, que puede incluir el arrebatamiento de la iglesia, pero no necesariamente específicamente el rapto. ¿Por qué razón? Porque las señales en general se refieren al mundo y a Israel, no a la iglesia. Ahora voy a dejar claro esto, la doctrina de la inminencia. ¿Qué significa la doctrina de la inminencia? La doctrina de la inminencia quiere decir por lo menos dos o tres cosas, ¿no? En primer lugar, quiere decir que el próximo acontecimiento que la iglesia espera es el arrebatamiento de la iglesia. Eso es la inminencia. Es como cuando ya tú vas a llegar a tu poblado y estás ya en el autobús y te dicen, ¿sabes qué? El próximo poblado que sigue es tal, y es tu poblado, y en cualquier momento puede llegar. Así que tú ya sabes qué es lo que sigue. Entre esa salida y el poblado que sigue, no hay pueblos intermedios, sino que es el que sigue. En cualquier momento llegas, no hay antes. Y eso es lo que se llama la inminencia, porque no hay señales antes, sino que el próximo paso en la profecía bíblica para la iglesia es su arrebatamiento. Ese es en primer lugar lo que es la inminencia. En segundo lugar, lo que es la inminencia también quiere decir que puede aparecer en cualquier momento y puede suceder en cualquier momento. Pero la palabra inminencia también está en la espera inminente, sorpresiva, de que puede suceder. Y la doctrina de inminencia, que quiere decir que puede aparecer en cualquier momento, se da en 1 Tesalonicenses 1:10, por ejemplo. No, hay muchos textos, bastantes textos que hablan de la inminencia, pero 1 Tesalonicenses 1:10, donde Pablo dijo que debían de esperar de los cielos. Y es interesante porque esa palabra está en un presente infinitivo, que quiere decir esperar continuamente. Es decir, esperar siempre de los cielos al Salvador, dice, que nos libra de la ira venidera en todo momento. Filipenses 3:20 también, que lo hemos tratado, dice que ellos debían de esperar de los cielos al Salvador. Fíjate, eso es interesante porque quiere decir también que es inminente. En 1 Corintios 1:7, que es uno de los pasajes también que habla de la inminencia, dice que los corintios debían de esperar la venida de Cristo en su tiempo. Podría aparecer el Señor Jesucristo en el momento en el que Pablo estaba hablando. En Hebreos 9:28 dice que el Señor aparecerá en cualquier momento por segunda vez, sin relación al pecado, y eso podría ser, según lo que enseña ese pasaje, en cualquier momento. Tito 2:13 también
pues prácticamente los hermanos de ese lugar debían de esperar de los cielos al Salvador. Esa es la esperanza bienaventurada, dice. Así que el énfasis de los pasajes está en esperar al Señor en cualquier momento, pero hay una tercera cosa de la inminencia. ¿Qué es, en tercer lugar, la inminencia? No solamente que puede ser en cualquier momento y que es lo próximo que sigue, pero lo tercero que significa la inminencia es que nosotros no esperamos señales, sino esperamos a Cristo. Esto es algo muy, pero muy importante, Jesse, porque muchas de las ocasiones los creyentes son enseñados a mirar señales y estamos como locos buscando señales a ver quién se parece más al anticristo. Y yo no digo que no es que es algo malo que podamos hacer meditación sobre esto y que es parte importante de la escatología, ¿verdad? Poder decir, a ver, quién puede ser posiblemente el anticristo, como una forma de pensar de que ya estamos en o hablar de lo que son tanto las señales astronómicas como las señales en general de la venida de Cristo, como otros elementos, ¿verdad? Porque a veces el punto es no podemos obsesionarnos a vivir solamente en eso, sino que la inminencia quiere decir que esperamos a Cristo, no al anticristo. Esperamos a Cristo, no a las señales de la venida de Cristo, sino a Cristo. O sea, la inminencia se centra en esperar a Cristo como tal. Por lo tanto, Él puede aparecer en cualquier momento sin relación a señales. Ahora, que esas señales que ahora nosotros hemos presenciado, pues reafirman de que Él viene pronto, pero el énfasis de nosotros no está en la predicación tanto de la señal. Así que esto es algo muy interesante que estamos viendo. Ahora, aquí me gustaría también ubicar algunos elementos, ¿verdad? Algunos elementos importantes. La expresión que dice, estamos en los postreros días. Los postreros días, que habla incluso el profeta Daniel, fíjate, ya el profeta Daniel hablaba en Daniel 2:28, Daniel 10:14, habla de los postreros días. En hebreo es Arit Hayamim. Arit Hayamim, que es una expresión que hace referencia a los postreros días, que según Daniel 2:28 y 10:14 nos expresa que iban a comenzar cuando empiece a cumplirse las profecías de los imperios mundiales. Por lo tanto, los postreros días para Israel, oiga bien esto importante, no se confundan, no para la iglesia, para Israel, comenzaron prácticamente en la época de el levantamiento del imperio babilónico. Ahí comenzaron los postreros días porque empiezan a cumplirse la visión de la imagen de la cabeza de oro. Ahí comienza prácticamente el cumplimiento de los postreros días. Y cuando tú buscas Daniel, por ejemplo, 2:28 y 10:14, y eso se puede probar que los postreros días comenzaron para Daniel, comenzaron con el inicio del cumplimiento de esos tiempos. Si ustedes localizan Daniel 2:28 y Daniel 10:14, se van a dar cuenta que allí claramente deja dicho allá que los posteriores días iniciarían precisamente con con el cumplimiento de la visión que recibe Nabucodonosor. Así que, bueno, pues yo lo voy a leer para que más o menos tengan una idea qué es lo que estamos hablando. Daniel 2, versículo 28. Vean qué dice Daniel. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en los postreros días. Pero ese cumplimiento comienza con la visión, la primera visión que iba a acontecer es el imperio babilónico, que es la cabeza de oro. Por lo tanto, lo que iba a acontecer en los postreros días iba a comenzar con el cumplimiento del imperio babilónico. De hecho, en 10:14, también en Daniel mismo, pero en el capítulo 10, versículo 14, también se nos menciona, he aquí
para hacerles saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días, hablando de los imperios del capítulo 10, que es la visión del imperio medo-persa. Así que ya estaba hablando que esos cumplimientos ya para el pueblo de Israel eran los postreros días, ya habían comenzado los postreros días para el pueblo de Israel y que culminarían durante todo el periodo del reinado mesiánico. Esto es algo muy importante, ¿verdad? Que así que podemos decir que para Israel los postreros días comienzan desde el primer imperio mundial, destacando la llegada del Mesías y culminándose con el establecimiento del reinado mesiánico. Todo ese periodo para Israel son los postreros días. Y los postreros tiempos para la iglesia están contenidos dentro de los postreros días para Israel. Es decir, los postreros días para Israel son más grandes. ¿Por qué son más grandes? Porque los postreros días para Israel comenzaron desde los imperios mundiales hasta el reino milenial. Todo eso son los postreros días para Israel. Pero para la iglesia se refiere a que están contenidos dentro de los postreros días, con la aparición del Mesías. De hecho, por eso se dice en Hebreos, en estos postreros días para la iglesia nos ha hablado por el Hijo. Es decir, ya cuando Cristo apareció para la iglesia, ya estamos en los postreros días. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque cuando decimos postreros días para la iglesia, que iniciaron con la primera venida del Mesías, en tanto para Israel, iniciaron antes de la primera venida del Mesías. Ya vamos entendiendo, ¿verdad? Los postreros días para la iglesia van a culminar antes de la gran tribulación, pero los posteriores días para Israel siguen luego de la gran tribulación. Fíjate, siguen todavía. Los posteriores días para Israel son días de tribulación, pero les siguen días de gloria. En el caso de la iglesia, los días postreros son días de prosperidad material, pero de corrupción moral. Aquí es donde vamos a ir deteniendo ahorita que nos acerquemos. Cuando culminan los posteriores días para Israel con el establecimiento del reino mesiánico. Pero para la iglesia los posteriores días culminan con su rapto, es decir, con el arrebatamiento. Terminan para la iglesia los posteriores días. Y eso nos va a ayudar para que nos ubiquemos qué tipos de señales va a haber cada uno. En caso de la iglesia, en su final, tiene señales morales y espirituales la iglesia. Y eso lo vamos a ver en este momento con los pasajes que da el apóstol Pablo. Y que prácticamente son como internos. Pero los postreros días para Israel contienen en su final señales políticas, señales religiosas, señales espirituales, señales económicas, señales físicas, señales astronómicas, señales militares. Todo es los postreros días para Israel. Así que esto es algo muy importante diferenciarlo, que sé por qué. Esto nos va a dar luz sobre qué tipo de señales debemos de estar viendo que indican que ya el rapto de la iglesia se viene, pero que paralelo a eso pueden estar dándose otros tipos de señales que también tienen que ver con Israel. Y esto es algo muy importante. Miren, ahora entramos a dos términos proféticos que usa el apóstol Pablo en sus cartas. Y quiero que localicen dos pasajes bíblicos. Primera de Timoteo 4.1 y segunda de Timoteo 3.1. Primera de Timoteo 4.1 y segunda de Timoteo 3.1. En primera de Timoteo 4.1, precisamente se nos dice que en los últimos días habría, precisamente le llama ya en 4.1, primera de Timoteo 4.1, en ese pasaje de primera de Timoteo, el apóstol Pablo 4.1 nos dice de la siguiente manera: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que dice 1 Timoteo 4.1. Pero 2 Timoteo 3.1 ya nos presenta otro panorama y nos dice que debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En 1 Timoteo 4.1 se anuncia de tiempos de grande apostasía,
que iban a suceder dentro de los postreros tiempos. La palabra ahí que se utiliza es justerón kairos, que es todo el periodo de los postreros días para la iglesia. Los periodos de tiempo que vendrían después que el apóstol Pablo dio esa profecía, inmediatamente después, hasta 3 años después, se estaba cumpliendo ya los tiempos peligrosos con la apostasía que se fue introducida dentro del ámbito de la iglesia. Esa apostasía fue introducida y fue creciendo hasta que al final de los tiempos era una apostasía muy grande dentro de la iglesia. La apostasía que seguiría era parte de la secuencia general de los eventos que irían en aumento al final de los tiempos también y conducirían al establecimiento del reino de Cristo. Esto quiere decir que esa apostasía que siguió al tiempo de Pablo fue creciendo hasta llegar a nuestros días, y aún la iglesia será quitada de la tierra, y esa apostasía va a tener una influencia ya a nivel social, de tal manera que se va a propagar aún más. Esa no va a terminar. Fíjate qué interesante. Esa es la que dice 1 Timoteo 4:1. Pero en 2 Timoteo 3:1, donde se habla, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahí en 2 Timoteo utiliza otra palabra que se traduce como postreros días, eschatos gemeras, que quiere decir en el postrer o en el último final del tiempo de los postreros días. Es decir, cuando llegue el final, cuando vean ustedes que se acerca el final. De hecho, esa palabra ya, eschatos gemeras, allá precisamente se está refiriendo al momento cuando llegas al punto final. No es que haya más cosas, sino que ya es como cuando llegas al día 31 del año para nosotros, ¿no? El año acaba el 31 de diciembre. Después del 31 de diciembre no hay más en el año. Se acabó el año. Y es precisamente el término allá que es el final. Es el final de algo. Inmediatamente precede al fin de la era. Por lo tanto, los postreros días de 2 Timoteo 3:1 explica qué es lo que va a haber la condición. Lo que está diciendo precisamente el apóstol allá es que cuando lleguen esos postreros días vendrán, esto es un tiempo futuro, y precisamente aquí se está diciendo vendrán tiempos peligrosos. Aquí la palabra peligroso que está hablando es algo muy importante. ¿Por qué? Porque la palabra peligrosos aquí se está refiriendo a tiempos, literalmente lo traduce como calepos. Calepos es un tiempo violentos, peligrosos o inmorales. Eso es la palabra. Por lo tanto, y de hecho, cuando tú lees 2 Timoteo 3, vas descubriendo 18 características de los hombres de los postreros tiempos, que tienen que ver con la condición de la iglesia interna, pero que esa degradación moral de la iglesia interna, que va reduciendo su capacidad de ser sal y luz al mundo, porque prácticamente se va diluyendo su sabor de ser sal y luz, hacer la diferencia, va a ser también el ambiente que va a permear en el mundo. Así que, ¿qué es las señales del arrebatamiento? Es 2 Timoteo 3:1, cuando dice eschatos gemeras, tiempos peligrosos e inmorales. Son los postreros días, el estado de la iglesia antes de que venga el Mesías a buscar al remanente de la iglesia que haya quedado. Y por esa razón que dice las dos apostasías que han crecido durante ese tiempo, que una es una apostasía romana, porque dice prohibirán casarse, y otra es la apostasía dentro de la línea del judaísmo, que se introdujo dentro de la iglesia, que dice mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Fíjate qué interesante que vienen las dos líneas allá amalgamadas, la apostasía romana y la apostasía judía, del judaísmo que se va infiltrando dentro del legalismo dentro de la iglesia, y esas dos son mencionadas allá en 1 Timoteo 4:3. Ahora, esto ha crecido ya llegando al fin del siglo, pero cuando llegue el final, dice
según de Timoteo 3, 1 al 5, vendrán tiempos peligrosos. Calepo, la palabra calepo se utiliza 2 veces en el Nuevo Testamento. Aquí y en Mateo 8:28, donde describe a 2 gadarenos endemoniados, que dicen que eran 2 calepos, dice el griego, eran 2 violentos o difícil de tratar. Nadie podía pasar por ese camino, según Mateo 8:28, porque era difícil, era un callejón difícil de llegar porque los atacaban esos 2 endemoniados. Y esa es la característica que está presentando. O sea, lo que está diciendo el pasaje, que cuando llegue estos últimos días, para la iglesia sería un camino difícil, un callejón que no tendrá salida, difícil de pasar por ellos. La iglesia va a sufrir muchísimo de esos tiempos calepos, y calepos en interior, y de hecho la palabra calepo quiere decir difícil, feroces, dolorosos, arduos de enfrentar. De hecho, ¿sabes a qué describe Calepos? Calepos describe los enfrentamientos contra bestias violentas que se hacían en el Coliseo romano. Describe a los juegos violentos en el Coliseo a muerte con las bestias. Fíjate, son violentos esos enfrentamientos, y eso, el término calepo, a eso hace referencia al carácter de los hombres, pero dentro de la congregación en los últimos días. Y eso va a ser un reflejo hacia la sociedad afuera, que son amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Todo prácticamente este catálogo de 18 características están divididos en 3 grupos de a 6, fíjate, 3 grupos de a 6, es decir, 6 más 6, son 18 características. Estamos hablando de una generación que tiene la característica del espíritu del anticristo, de la bestia, del 666 prácticamente. Si ustedes se dan cuenta que son 18 en 3 grupos de a 6, 6, 6 y 6. Estamos hablando de una generación completamente anticristiana, y en ese sentido eso es lo que está sucediendo dentro prácticamente de la comunidad. Pero no solamente eso, Gesser, sino que también, y esto me llama la atención porque esas características se pueden ver aún dentro, escuche bien, aún dentro de lo que es las transmisiones en vivo. ¿Cuánta gente va en los muros y tiene esas características? Nos está diciendo que ya el Señor viene. Esa es la característica, pero eso se está reflejando también en la comunidad hacia afuera, porque la sal está perdiendo su sabor y está teniendo los tiempos violentos han comenzado dentro de la iglesia. Esas son las características. Ahora, se está transmitiendo hacia la comunidad, pero lo que yo estoy hablando en este momento, estoy explicando que dentro del presente siglo que estamos viviendo, entre la primera y la segunda venida de Cristo, se está llevando a cabo 2 programas distintos. No sé si lo lograron entender lo que estoy diciendo. Es decir, un programa para la iglesia que va a terminar con su traslado, pero no acaba el programa del Señor, sino que se sigue desarrollando otro programa con Israel que acabará no con el traslado, sino que acabará con la manifestación gloriosa, con el establecimiento del reino milenial. Es decir, para la iglesia ya las señales están dadas dentro de ella. Las características son tiempos violentos, pero para Israel todavía continúan esta lista de señales, de las cuales nosotros estamos presenciando ciertas, como podemos decir, ciertos indicios de aquello que ha comenzado, y lo voy a probar también. ¿Por qué? Bueno, hay una referencia entonces a los postreros días para Israel y a los postreros días para la iglesia. No lo confundamos,
cuando la Biblia habla señales que el pueblo de Israel va a presenciar como las de Mateo 24, no lo confundan con las señales para la iglesia, porque las señales para la iglesia son muy claros, que se refiere a los postreros días para la iglesia, y ya lo hemos aquí presentado, ¿verdad? Entonces, al distinguir eso, podemos entender, por cuanto a la iglesia ha sido dada la esperanza del retorno inminente, no a Israel, entonces no puede haber señales para la iglesia en cuanto al tiempo en que sucederá ese evento, que es el arrebatamiento. Por lo tanto, debemos de entender que las señales que la Escritura muestra en general de la segunda venida de Cristo, pues prácticamente se refieren, pues prácticamente están relacionadas con las condiciones para el pueblo de Israel, pero hay señales de cuál va a ser la condición de la iglesia en su última etapa, que tiene que ver proféticamente con las condiciones de la iglesia de la Odisea, la iglesia del periodo de la Odisea. Por lo tanto, podemos entender que estas condiciones prácticamente se van a centrar en una serie de negaciones, porque podemos decir que la apostasía habrá crecido dentro de la iglesia de tal manera que va a ser muy clara la identificación. Tú vas a ver qué está pasando dentro de la iglesia. Esta no es la iglesia que conocimos hace 40 años, hace 30 años, ni siquiera hace 20 años. ¿Qué está sucediendo dentro de ella? No es posible. Cuando pensamos que alguien iba a negar a Dios dentro de la iglesia, que alguien iba a negar la deidad de Cristo, que alguien iba a negar el retorno de Cristo por su iglesia, ¿cuándo iban a pensar que alguien iba a negar el rapto de la iglesia? ¿Cuándo alguien iba a pensar de la negación de una vida consagrada a Dios, de la negación de la sana doctrina, de la negación de la moral? ¿Cuándo iban a pensar esto? Todo lo que se está desarrollando entonces en el interior de la iglesia son señales que mencionan que estamos en los últimos días para la iglesia. Con todo, que aquí yo me voy a quedar un momento para dejar espacio a preguntas, entendemos entonces que las señales dentro de la iglesia ya han sido dadas y que son idénticas a la condición de la iglesia de la Odisea, que ya prácticamente se refiere a la última etapa de la iglesia sobre la tierra. Así que, pues prácticamente no nos sorprende que a este siglo se le llama el presente siglo malo, porque realmente es un siglo malo para la iglesia. Entonces tiene que ser entendido que ya las señales internas en la iglesia están dadas. Voy a dejar aquí este espacio y luego entro a las señales en general, que también va a vivir parte de ellas la iglesia, pero no la totalidad, porque son señales en general de la venida. Estas son señales específicas para la iglesia, las que se dan dentro del interior de la iglesia. Son señales del fin de la era para la iglesia, es decir, de los últimos días para la iglesia. Adelante, Gesser, si hay preguntas, podemos adentrarnos. Así es, Pastor Salomón. Hay una pregunta aquí de Mario Cortés Manrique. Nos dice, la pandemia, mejor dicho, el COVID-19, ¿es una señal para el mundo y advertencia para la iglesia? ¿Cuál es su opinión? Ok, muy bien. Para la iglesia no es necesariamente algo tan trascendente. Tal vez algunos que pues sí están buscando señales, ¿verdad? Lo vean como algo fuerte. No quitamos que es algo muy importante y que todos son para nosotros desde la óptica cristiana. Es una preparación para lo que viene, pero realmente las señales profetizadas en Mateo 24 todavía no han comenzado. Fíjate que es interesante eso, todavía no han comenzado. Sin embargo, hay otro tipo de señales de las que vamos a ver en la segunda sección que ya comenzaron y las vamos a ver en unos momentos, pero el tema de la pandemia más bien lo entendemos como
sí, un trato de Dios con el mundo, un trato de Dios aún con la iglesia, un trato de Dios con los creyentes, un trato de Dios con toda la humanidad en este momento, y es una oportunidad para reflexionar. Escuchen esto, hermanos, nada de lo que sucede en el mundo está desconectado de la soberanía de Dios. Todo Dios lo tiene bajo control y lo utiliza siempre para preparar a su pueblo, también para llamar a los perdidos y en algunas formas también para enjuiciar a las personas, cualquiera de las cosas, incluso hasta un simple huracán, un simple terremoto, cualquiera no está desconectado de la mano y de los propósitos de Dios. Pero debemos de tener cuidado de no ir al extremo, de buscar obsesionadamente cumplimientos bíblicos que vayan calzando, es decir, miren, esto ya es el segundo sello, este ya es el tercer sello. No, es que después de que la iglesia sea quitada, entonces van a verse las señales. Esto simplemente, como lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, tiene carácter preparatorio, es antesala de todo lo que viene. No se les olvide, esto solo es antesala de todo lo que viene. Esto que estamos viviendo en este tiempo solo son preparatorios, o sea, son pasos que llevan pero muy leves, no se puede comparar. Por favor, que ningún hermano entienda que estamos en la gran tribulación. Todavía ese tiempo, ese periodo no llega, porque esto que está pasando no es comparado con lo que viene. Lo que viene, esas sí van a ser, después que la iglesia sea quitada, sí van a ser verdaderas señales como para realmente quedarse completamente estupefactos. Pero antes de todo eso, la iglesia del Señor va a ser trasladada, y el hecho de que pasemos tribulaciones actualmente no significa que sea la gran tribulación. Todavía la iglesia está sobre la tierra y espera a la traslación de la iglesia. Así es, amados hermanos, estamos escuchando la respuesta del pastor Salomón sobre el tema de la pandemia del COVID, sobre la pregunta que hizo mi hermano y amigo Mario Cortés Manrique, que él preguntó, ¿no?, que si la pandemia es una señal para el mundo o advertencia para la iglesia. Aquí nos ha hecho varias preguntas, pero vamos a seleccionar una más. Así es, para poder hacerle a usted, pastor Salomón, el día de hoy. Y aquí tenemos otra pregunta. Inquietud, creo que de muchos hermanos, porque hay bastante inquietud sobre el tema, ¿no? Sobre la vacuna, la famosa vacuna. Muchos dicen que la vacuna que se va a realizar no es la marca de la bestia, es el 666, ¿no? Y el hermano Mario Cortés dice, la vacuna es el camino al sello de la bestia en la gran tribulación. ¿Se podría decir eso? ¿O simplemente especulación? Como siempre digo yo. En realidad, sí, es especulación. Miren, pero no puedes desconectar nada de lo que está sucediendo de lo que viene. Todo es preparatorio, pero tenemos que entender que la marca de la bestia, por ejemplo, no se puede implementar hasta que la iglesia sea quitada. O sea, no tiene nada que ver. Actualmente no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido el establecimiento de la marca de la bestia, porque no está la bestia. Para que eso se pueda tener sentido, primeramente va a ser algo que las personas voluntariamente van a aceptar y que va a girar alrededor de un culto. No va a ser una especie de vacuna preventiva como lo que se está tratando de hacer en el caso del COVID, aunque desde luego que sabemos, Gesser, sabemos que detrás de muchas de estas cosas se mueven muchos intereses económicos, comerciales, que ya no hay ética incluso en muchos grupos para el tema de la vacuna, sino que lo que se busca más es la comercialización. Eso es una realidad, pero de eso a que sea la marca de la bestia es algo totalmente diferente, y que, vuelvo a reiterar, va a establecerse hasta que la iglesia sea quitada de en medio,
¿Y por qué razón? Porque no puede establecerse, no puede funcionar de esa manera cuando nosotros los cristianos ya tenemos el sello del Espíritu Santo. No puede funcionar simplemente en nosotros. Cuando la iglesia sea quitada y el Espíritu Santo, su obrar sea ya no corporativamente, como en el caso de nosotros en la iglesia, que corporativamente nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Por eso es que todo lo que venga en nuestro cuerpo y que nos apliquen y aún cambien nuestro ADN y que nos conecten con tecnologías avanzadas, no tiene ninguna función, queda paralizado con la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra unión con Cristo es total y es completa, y cuando venga el arrebatamiento, Él viene a buscar su cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Todo lo que nos quiten, o si nos quieren cortar o mutilar una mano, o lo que quieran hacernos, eso no funciona en nosotros, porque tenemos el sello del Espíritu Santo, la salvación espiritual, y eso no afecta. Cuando la iglesia sea quitada, y entonces la obra del Espíritu Santo ya no va a estar como en el día de Pentecostés hasta la fecha, sino que va a ser como antes del Pentecostés. ¿Cómo era antes del Pentecostés? Que el Espíritu Santo estaba con ellos y va a estar con el pueblo que va a ser salvo. Pero el morar, como se menciona a partir del día de Pentecostés y bautizando dentro del cuerpo, eso no va a ser durante el periodo de la tribulación. Por eso es que va a funcionar la marca de la bestia. Entonces es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, para no caer en cuestión, en miedos, ¿verdad? De que la vacuna, y si ya te pusieron la vacuna, las personas que tienen la doctrina post-tribulacionista, ellos sí tienen ese temor. ¿Por qué razón? Porque para ellos ya el anticristo no necesita ser una persona, pero un sistema, y entonces ya para ellos, que necesitan saber que ya están en la gran tribulación, necesitan afirmar que están en la gran tribulación y que la iglesia pasa por la gran tribulación, están buscando realmente atribuir a eso como ya un hecho. Pero en el caso de los que entendemos que el Señor primero viene a levantar a su iglesia, no nos preocupa el tema de la vacuna, porque no tiene ningún efecto en el caso de nosotros. César, adelante. Hace unos días, Pastor Salomón, usted hizo una grabación, ¿no? Sobre el tema de esto de que si Cristo viniera en la fiesta de las trompetas. Hay una misma pregunta del hermano Mario, ha hecho varias preguntas, ¿no? Y a la verdad es muy bueno, ¿no? Aprender y saber de que están atentos los hermanos. Saludamos a nuestro hermano y amigo Mario Cortés Manrique, que hace estas preguntas. Él dice, ¿a qué se refiere el día y la hora cuando nadie lo sabe, conforme los tiempos lunares? Ahí hay una especulación también, ¿no? Hay hermanos que dicen, no, el Señor va a venir en las fiestas del Shabbat, otros dicen en la Pascua, otros dicen en el tiempo lunares. Yo creo que también ahí estarían hablándose también de especulación, Pastor Salomón. Sí, hay una mala comprensión de la temática, porque realmente el Señor sí está hablando precisamente de esa obra, de la inminencia. Sí está hablando de que el día y la hora nadie sabe, literalmente. No se está refiriendo a una costumbre. Incluso yo daba una enseñanza sobre que se lo aplican a la fiesta de las trompetas o al Año Nuevo Civil, pero que no tiene nada que ver con el Año Nuevo Civil, sino que más bien lo que está buscándose allá es cómo se fecha el inicio de año religioso, que comienza en el mes de Aviv, que prácticamente tiene que ver con el mes cuando se celebra la Pascua, porque la Pascua se celebra 14, 15 y 16, que también es otro tema que otro día podemos estar hablando, pero en este caso no tiene nada que ver con lo que es la fijación de la fecha del año civil. Sí tiene que ver en el sentido de que primero se fecha la fiesta
del inicio de año religioso, que es el primero del mes de Aviv. Eso se tiene que fechar y se cuentan 7 meses para que se cuente en la fecha del año civil, que es con lo que lo están confundiendo. El inicio del año religioso y el inicio del año civil lo están confundiendo. Y eso es importante que se haga esa distinción. El año civil, que es en Tishri, cuando se celebran tanto el año nuevo, Rosh Hashanah, como también la fiesta de las trompetas, Yom Teruah, se fecha con relación a el año, primeramente el año religioso, y se cuentan 7 meses. La razón por la que se pone el año que es el año civil en Tishri, la razón por la que se pone es para fechar la fiesta de los 7 años que se celebran y el 7º año de reposo. Esa es la razón, porque se fecha a partir del año civil. Y también el año de jubileo se fecha a partir del año civil, no más. Sin embargo, la fiesta del año civil se fecha conforme al 7º mes del año religioso. Eso es algo muy importante, y el único que puede variar la fecha es la del año religioso. El año civil va a ser al 7º mes del año religioso. Así es. Entonces, ahí hay una confusión que a veces hacen sobre el tema del día y la hora que nadie sabe, y lo han propagado. Ya lo hemos aclarado que no tiene nada que ver esa temática. Bueno, pero pues estamos entendiendo que es la inminencia, ¿verdad? Que ya lo expliqué hace unos momentos. Adelante. Bueno, Pastor Salomón, hace unos minutos la señal un poco estaba que se iba, pero estamos muy contentos, Pastora, la verdad que los hermanos hagan preguntas sobre el tema que es el día de hoy, las señales que antes preceden, ¿no?, al arrebatamiento o al rapto. A la verdad, muy bueno las preguntas, Pastor Salomón. Hay que entender que hay mucha especulación, Pastor, sobre el tema de las señales, ¿no? Sí, definitivamente, y es donde nosotros queremos dejar muy claro. El arrebatamiento de la iglesia en realidad es inminente, y si hay señales para el arrebatamiento de la iglesia, son señales en el interior de la iglesia, las cuales ya están claramente vistas de acuerdo a 2 de Timoteo 3:1. Entonces me parece que sí estamos presenciando ya estas señales. Pues si quieres pasamos a la segunda parte. Sí, ya vamos a pasar a la segunda parte, Pastor, unos minutos. Adelante. Saludamos a todos los hermanos que ya nos están viendo. Saludo a mi hermano Alex Martínez, a la docente Kay, al pastor Benjamín Durán, a mi amiga Angie Mendoza, a Verónica Ramírez, a Alberto Vega, al hermano Octavio, a mi hermana Oli, a mi hermano Tony Valdés, a mi hermana Egna, que nos ve desde el Brasil, a Mario Cortés Manrique, a Andy, a Belu, a Mariela, a la hermana María Eugenia, Silvia Báez, a mi hermana Araceli Martínez y a toda la familia Martínez. Saludamos también a los que nos están viendo en las demás plataformas. También vamos a estar orando. Saludamos a mi hermano Gabriel Iparraguirre. Así es. Aquí tenemos otra pregunta, Pastor. A mi amiga. Adelante. Hay una pregunta de Gabrielito. Gabrielito, no sé si es católico, evangélico, no lo sabemos, pero él dice, ¿por qué aseguran que el arrebatamiento, por qué aseguran mucho el tema del arrebatamiento si no está claro en la Biblia? Una buena pregunta, creo. Saludos allá a Gabriel, ¿verdad? Sí, el tema del arrebatamiento ya lo hemos tocado varias veces. De hecho, sacamos 24 textos del arrebatamiento. Uno de ellos es precisamente que vamos a tocar, y el tema de las señales. Ya hemos dado muchísimos ejemplos del tema del arrebatamiento, y que
no es una doctrina improvisada en la Escritura, no solo de la Escritura, pero también el tema de la inminencia, que es el arrebatamiento de la iglesia, está varias confesiones de los padres de la iglesia. Asimismo, el rapto, incluso pretribulación, ha sido mencionado a través de la historia de la iglesia. Así que, pero lo principal es los textos de la Biblia en donde se nos habla del arrebatamiento. Creo que en la exposición pasada, cuando hablábamos de Sube acá, di varias referencias de pasajes bíblicos donde se usan sinónimos de la palabra harpazo, que son usadas para el arrebatamiento, que tienen que ver con ello. Así que sí hay muchísimo material que habla del rapto, no es una doctrina improvisada, tenemos incluso hasta ejemplos bíblicos, y es la esperanza, es lo que les llama la Escritura su venida por su iglesia, su venida por su iglesia como esposo, no su venida como rey, sino su venida como esposo. Esto es algo muy importante, entender la diferencia a cuando viene como juez y como viene como esposo. Esto es algo diferente totalmente. Su aparición por su iglesia es a buscar a sus santos, se le llama su venida por sus santos, y cuando regresa con ellos, dice su venida con sus santos, y de hecho ahí lo dice con todos sus santos. Así que sí, hay bastante enseñanza en la Escritura sobre este tema. Bueno, antes de que el pastor continúe, saludamos a nuestra hermana Patricia González Franco. Sí, mi hermana, vamos a orar por su hogar en unos minutos más. Y a todos mis hermanos que ya nos están viendo, saludo a mi hermana Oneida Olivera, que el día de hoy está de cumpleaños, pastor. Mi hermana Oneida Olivera, a todos los que se han unido, a mi hermano Daniel Enrique Locutor, que también lo están retransmitiendo este programa allá en Los Ángeles, California. Y sé lo que me dice mi hermano Danielito, dice lo siguiente. Un saludo, dice, acá dice Danielito, nos dice: yo ya me puse la vacuna, no pasa nada, póngansela todos, dice. Bueno, miren, él es así, ya sabes cómo sí, es, pastor. Los cristianos, es importante esto decirlo, Kester. Los cristianos no somos antivacunas, no somos personas que seamos retrógradas. De hecho, los adelantos científicos, la iglesia evangélica, los cristianos, han impulsado muchísimo a los avances y a los adelantos científicos. Entonces es importante entender esta temática, ¿verdad? Para que así no vaya a ser, ¿no?, que algunos piensen, no, los cristianos atacan el ir al doctor, el tomarse una medicina. Generalmente lo que se ha llevado en redes sociales es el temor de que la vacuna te va a implantar un chip, la vacuna, pero pues eso no se está dando en este momento. De hecho, no se está haciendo. Sí, y tú tienes el derecho, si ves que te van a implantar un chip, tú puedes decidir si sí o si no. De hecho, cuando hablamos del implante del chip, que no se espanten, o sea, no es algo nuevo. El tema del chip ya estamos hablando desde 1959, cuando se empieza el invento del chip, y posteriormente empieza a usarse. Ya hay mucha gente que tiene chip, y esto, vuelvo a reiterar, eso no es la marca de la bestia, o sea, tiene varios elementos, pero la marca de la bestia no tiene nada que ver con esto. Eso va a suceder, se va a implantar, de nuevo lo digo, hasta que la iglesia sea quitada del medio. Adelante. Así es, hay muchas preguntas. Ahorita entró Nicolás Pérez Sánchez, nos dice: ¿creer o no creer en el arrebatamiento hace que se pierda la salvación, o es necesario anhelar el rapto? Miren, en los pasajes que mencioné hace unos momentos, cuando hablábamos de esperar de los cielos al Salvador, o sea, tú tienes que esperar de los cielos al Salvador. Si te mantienes, velad, porque no sabéis a qué horas el Hijo del Hombre ha de venir. Hay que estar velando. Cuando estás en esa actitud de velar, esperando al Señor, esa es la verdadera actitud y la correcta actitud. De hecho, precisamente, y me gustaría referir un pasaje de la Escritura en Mateo capítulo 24. Vamos a buscar
si quiere acompañarme en Mateo 24 antes de entrar, ¿verdad? Porque es importante esta temática, porque la actitud que debemos de tener en la inminencia es Mateo 24, 45 en adelante. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Note bien que estoy en el versículo 48. Cuando dice mi Señor tarda en venir, es una actitud en el que no está esperando la venida de ese Señor. ¿Cuándo es que se dice que el Señor tarda en venir? Cuando la persona dice, no, pues el Señor no puede venir todavía, porque todavía necesita aparecer el anticristo, todavía necesita pasar las persecuciones, todavía necesita la marca de la bestia, todavía, o sea, ya perdiste la visión y le estás poniendo en las señales. ¿Sí me explico? Entonces, el tema que estamos hablando precisamente que tiene que ver con el rapto y las señales, es importante entender que nosotros no estamos esperando señales, estamos esperando a Cristo. Eso es la tercera cosa, que es la inminencia. La inminencia quiere decir que no estamos esperando señales. ¿Qué señal falta por cumplirse? No, estamos esperando a Cristo. Y cuando no esperas a Cristo, dice, no, mi Señor tarda en venir. Y como consecuencia de que todavía falta mucho para que Él venga, que piensas, entonces comenzar a golpear a tus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera. Fíjate, y a la hora que no sabe, porque no le está esperando. Pero cuando tú crees en la inminencia, es decir, que el rapto es el próximo acontecimiento y que puede pasar en cualquier momento, entonces tú estás preparado en esta hora, porque en tu corazón dice, el Señor puede venir esta noche, como nosotros aquí cuando oramos, eso decimos, Señor, y si vienes esta noche, no sé cuántos de ustedes lo siguen haciendo, pero nosotros todavía seguimos orando, Señor, y si vienes esta noche, llévanos contigo. Esa era una oración, mira, Gesser, que era muy común dentro del cristianismo, que se mantenía en espera, pero en este tiempo está pasando algo. Se ha descuidado esto, porque no, todavía el Señor falta mucho a que ver, y ya no estás orando. Entonces, la doctrina de la inminencia te mantiene en la expectativa. Él puede venir, mi Señor puede venir esta noche. No hay señales más que sigan, lo que sigue es su venida. Así que, pero si estás diciendo, no, todavía falta la gran tribulación, y de allá, pues, la abominación desoladora, tengo que verla, y la persecución y todo lo demás, pues todavía, pues, pierdes esa esperanza. Adelante, Gesser. Espero que haya quedado por allá claro. Bueno, yo voy a responderle aquí a un hermano, a este señor llamado Henry Delgado Díaz. Él dice, no, el arrebatamiento es puro cuento. Bueno, yo quiero decirle algo. Como dice el pastor Salomón, 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, pastor. Amén. Pedro nos va a decir en el capítulo 3 de 2 de Pedro, versículo 9. Se lo quiero leer a nuestro amigo Henry Delgado Díaz, que está uniéndose a esta transmisión. Yo se lo quiero leer. No sé si es católico o evangélico, no lo sé. Pero quiero leerte este texto bíblico. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El día y la hora nadie lo sabe, pastor Salomón. El día en que ha de venir el Señor nadie lo sabe. Pero sí hay que estar atentos y darnos cuenta, porque Jesús dice, ¿no? En uno de los evangelios dice, erguid vuestras cabezas, ¿no? Cuando veáis todas estas cosas, erguid vuestra cabeza, que nuestra redención está cerca.
No me acuerdo el texto bien, ¿dónde está el texto bíblico que dice, erguid vuestras cabezas, porque el día de vuestra redención está cerca, dice la palabra de Dios. Está en Lucas 21 y lo vamos a ver en la exposición cuando hablemos precisamente de esa temática. Vayamos ya, pastor, a la temática que sigue, porque hay muchas preguntas que están entrando. Mi hermana Verónica también está ahí, está molesta porque dice, hay algunos que, así es mi hermana, no se moleste. Siempre hay personas que no aceptan el tema. No hay que molestarse, hay que alegrarse. ¿Saben por qué? Porque un día, cuando llegue el día que Cristo venga, ay, mamita linda, pastor Salomón, no quisiera estar en el pellejo de esa gente. No quisiera estar en el pellejo de aquella gente que se quede después de que la iglesia se vaya. ¿Se imagina, pastor Salomón? Es cierto. Y lo que tenemos que aclarar igual, nosotros no estamos poniendo fecha para el arrebatamiento, ni estamos diciendo tal día viene. Eso es importante saberlo. Al contrario, estamos diciendo que el arrebatamiento no tiene señales, sino que ya están dadas las señales dentro de la iglesia, ya lo hemos mencionado. Pero no podemos pasar por alto de que el Señor viene por su iglesia y ese acontecimiento, como quieras tú llamarle, ¿cómo le vas a llamar? No, pues yo no creo que exista el rapto. Pues ponle un nombre. El Señor viene por su iglesia, ¿sí o no? Y si viene por su iglesia, entonces ponle un nombre tú. Si no te gusta el tema, el nombre rapto o arrebatamiento, ponle un nombre. Pero Él viene por su iglesia y Él va a venir cuando Él tenga que venir. Pero nosotros tenemos que estar alertas y preparados, César. Así es, pastor. Amén. El día ni la hora, nosotros no hemos puesto fecha, ni día, ni año, nada. Aquí, desde esta trinchera, desde Perú y desde Cozumel, desde la hermosa isla de Cozumel, desde nuestras trincheras decimos que Cristo viene pronto. Pero el día, amén, ni la hora, ni el pastor Salomón, ni mi persona lo sabemos. Pero cuando llegue ese día, yo me quiero ir con el Señor en el primer viaje. Porque no hay segundo viaje ni tercer viaje. Hay un solo viaje, como hay una alabanza que dice el hermano César Vargas. Dice, no, hay una alabanza y hay otra alabanza también que dice el jet del evangelio, ¿no? Dice que solamente hay un jet, solamente hay un avión. Que si lo tomas o no lo tomas. Pero un día, cuando ocurre ese día, ese momento, como digo, yo no quiero estar en el pellejo de aquellas personas. Mucha gente va a negar, mucha gente va a decir que no, que es una mentira, que es una teoría, que eso no ha ocurrido. G. Ávila predicó, sí predicó. Y se irá también en el arrebatamiento, porque ya murió. Y murió en Cristo. Y si él tuvo esta esperanza, gloria a Dios, también resucitará con los que se vayan. Pues. ¿Entiende? Amén. Igual que Pablo, igual que Pedro, igual que todos los siervos del Señor. Murieron predicando de este tema. Pero eso no quiere decir que vamos a dejar de predicar, que vamos a dejar de decir a la gente que Cristo viene. Pastor Salomón, continúe usted con la ponencia. Amén. Pues vamos a la segunda parte de esta ponencia. Ya hemos hablado de las señales en el interior de la iglesia y tienen que ver con el arrebatamiento. Pero hay un segundo grupo de señales que son señales de la segunda venida en general. Cuando hablo de la segunda venida en general, estoy incluyendo aún el arrebatamiento. ¿Por qué razón? Porque vamos a alcanzar a ver algunos elementos. ¿Cómo lo sé? Vamos a Lucas capítulo 21, que el texto que leyó, que será el inicio, es los versículos 25 y 26. Pero quiero leer no solamente esos versículos, sino hasta el 28. Dice así: entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas. Esas son señales astronómicas. Fíjate, hay un tipo de señales astronómicas, las que Lucas está mencionando: sol, luna y estrellas. Y en la tierra, angustia de las gentes. Fenómenos terrestres, que es angustia, confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Primero, fenómenos astronómicos, que son luna en el sol, la luna y las estrellas. El mismo versículo 25, fenómenos terrestres, que son angustia, confusión
bramido del mar y de las olas, desfallecimiento, temor y expectación. Podemos ver allá que se encuentran 6 tipos de fenómenos terrestres. Luego también encontramos fenómenos atmosféricos, donde dice, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y luego dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gran gloria, que esa es la epifanía. Esa es la epifanía. Lo que está diciendo es que van a comenzar a darse las señales y van a ir en aumento hasta aterrizar en la epifanía, que es la segunda venida en gloria. Pero esto significa que estas señales tienen que darse antes. Vean el versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca, que es lo que ahí tú decías. ¿Qué es lo que está diciendo el pasaje? Está diciendo que aunque nosotros no tenemos enfocado la mirada en señales, no quiere decir que no vamos a ver el inicio de esas señales. Lo que dice el pasaje cuando dice el versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, no quiere decir que llegó al cenit, ni que vamos a ver la plenitud de todas las señales, pero vamos a ver el comienzo de esas señales. Es decir, esas señales van a comenzar y necesitamos verlo como en forma conoidal, como es conoidal, como un cono en el que va comenzando pequeñito. No sé si ustedes conocen el embudo, pero el embudo precisamente tiene esta forma y en la parte delgada es donde se va el aceite, ¿no? Entonces, o lo que va el líquido. Entonces, ¿qué pasa? Que se va abriendo más, se va extendiendo. Así van a ser las señales. Nosotros vamos a ver la parte delgada del embudo y ya lo empezamos a ver. No vamos a ver la totalidad de las señales, pero dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿cuáles cosas? Las del versículo 25 y 26 que van a aterrizar hasta la epifanía. Quiere decir que se llaman estos señales en general que apuntan a la epifanía, pero que también nos anuncian que el arrebatamiento está cerca. No sé si me puedo explicar porque algunos van a estar concentrados en las señales. Nosotros no buscamos las señales, pero estamos siendo testigos de que estas cosas ya comenzaron a suceder en escala menor, como el embudo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya estamos en tiempos en los que se empiezan a dar estas señales, que son fenómenos astronómicos en el Sol. Y a mí me llama la atención, fíjate, ¿dónde inicia el versículo 25? El versículo 25 inicia anteriormente, cuando dice la palabra, el versículo 25 inicia con una palabra que es entonces. Véanlo bien, la palabra entonces en la hermenéutica, lo que estudian hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación, toman esta palabra entonces como un enlace con el versículo anterior. La palabra entonces enlaza el versículo anterior. ¿Qué es lo que está enlazando? El versículo 24. ¿Qué dice el versículo 24? Y caerán a filo de espada. Lo que pasó en el año 70. Nótelo bien, el versículo 24 es lo que pasó hace 2000 años. Vamos a ver la cronología de Lucas. El versículo 24. Y caerán a filo de espada. Y serán llevados cautivo a todas las naciones. ¿Ya pasó eso? Ya sucedió en la diáspora del año 70, que es la dispersión de los judíos del año 70. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, es decir, por todos los imperios gentiles que pasaron durante 2000 años en ese espacio de tierra en Jerusalén. Aquí noten bien algo. Israel es la que cayó a fila de espada, pero Jerusalén, como señal durante esos 2000 años que han pasado, ha sido hollada por los gentiles durante un periodo de 2000 años. Primero el Imperio Romano, luego vino el Imperio Otomano, que duró también mucho tiempo, invasiones en que peleaban otros para dominar Jerusalén. Y, imperio tras imperio ha pasado, los gentiles han ocupado Jerusalén y lo han peleado, los maometanos, islámicos, todos
queriendo ocupar Jerusalén. Bueno, todo eso pasó en ese territorio. Y Jerusalén será hollado por los gentiles, pero pone una cláusula de tiempo. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cómo sabemos que los tiempos de los gentiles están por culminar, por concluir? ¿Cómo lo sabemos? Porque el pasaje dice que Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Por qué razón? Porque los tiempos de los gentiles se van a cumplir cuando venga Cristo en gloria directamente a Jerusalén. ¿Dónde va a bajar Cristo en gloria? En Jerusalén, porque es en Jerusalén, la ciudad del gran rey, donde él va a establecer su reino, donde va a poner sus pies. Pero como él no puede venir a un pueblo gentil, Jerusalén tiene que estar ocupado por los judíos, por Israel. Por lo tanto, vemos que esta es una señal que se está dando. Cuando lo que el pasaje está diciendo, que Jerusalén será hollado, pisoteado, dominado por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles empiecen a llegar a su fin. Quiere decir que el hasta ya empezó a llegar. De tal manera que en 1967, el 7 de junio, al final de la guerra de los 3 días, el pueblo judío ocupó la capital en la parte que es la parte occidental de Jerusalén, la ocupó y se declaró allá prácticamente para ellos su ciudad ya Jerusalén. Entonces nos damos cuenta que empieza la desocupación de los gentiles de Jerusalén. Es lo que está diciendo el pasaje. Y entonces el versículo 25, cuando dice, entonces habrá señales en el sol, lo que está diciendo, una vez que se ocupe Jerusalén de nuevo, que deje de ser hollada por los gentiles, y es por eso es significativo el hecho de que la nación más poderosa el año pasado declara en diciembre, precisamente el año pasado, como Jerusalén la capital de Israel. Muda su embajada y otras naciones también lo hacen. Quiere decir que esto es importante señal. Y a partir, fíjate que algo importante que pasa aquí, en forma cronológica, empieza a suceder algo. Cuando dice, entonces habrá señales en el sol, en 7 de junio de 1967, Israel toma pie allá. ¿Qué es lo que pasó en el año 69? El hombre llega a la luna, sol, luna. Luego empiezan a suceder, fíjate interesante, año 1967. En el fines de ese 67 y 68, 1968, empiezan a haber problemas, los científicos empiezan a descubrir problemas en el sol con las explosiones solares. 1969, el hombre llega en la luna. Fíjate, vamos a ver. Después empiezan a verse fenómenos de apariciones en los cielos. Y ahí la palabra estrella, eso puede significar, aunque también pueden representar astros, pero que se avecinan hacia la Tierra, pero en general también pueden representar, cuando habla de las estrellas, también puede significar elementos prácticamente no solamente físicos, sino puede ser los cuerpos celestes que se empiezan a mover de sus órbitas, como las estrellas, incluidos cometas y otros astros de fuego como aerolitos. Pero también tenemos que entender que puede representar elementos como las apariciones de seres, fíjate, de seres extraterrestres. También puede ser todas esas situaciones que se empiezan a dar, los fenómenos extraterrestres, de que empiezan a darse ese tipo de señales en el cielo. Entonces nos damos cuenta que estamos en tiempos ya finales. Luego se aparecen fenómenos terrestres. ¿Qué sucedió después de esa década? Note bien qué sucedió.
después de esa década empiezan a ver todo lo que aquí se menciona. El versículo 25, quiero que presten atención. Se usan palabras que no aparecen en la Biblia más que en estos pasajes y algunas de ellas en otras más, pero escuchen esto. Escuchen esto que dice aquí. La palabra que aparecen aquí, dentro de las que se mencionan, son la palabra angustia. La palabra angustia, que es en el griego, es sunecho. Es la palabra angustia. Que la palabra perplejo, que luego también la palabra ya es aporiai, también aparece una vez aquí en la Biblia. Incluso yo me sorprendí de esta palabra que es salou. La palabra salou significa olas, pero olas que salou es una palabra única aquí en la Biblia. O sea, fíjate, esto quiere decir que es la introducción de una época cuando se iban a crear ciertas palabras, porque no están en otro pasaje de la Biblia, hermano. La palabra que aparece aquí, que es olas, que es salou, que se utiliza aquí, está diciendo que se iban a crear palabras para describir, por ejemplo, cuando el tsunami que se dio precisamente, prácticamente estamos hablando de 2005, cuando se dio el tsunami, y esto es algo fuerte que prácticamente se iba a popularizar en ese periodo de tiempo. Pero hay una palabra que se utiliza ya, desfalleciendo, desmayándose. En el griego también es única aquí, aposuchotón, desmayándose. Hay otra palabra que es por la expectación, que en el griego también es prodoskao, expectación. También lo son, por lo menos algunos de estos tienen una mención a lo mejor en el Nuevo Testamento. Es un lenguaje, hermano, lo que yo quiero destacar, que este versículo está hablando de un lenguaje apocalíptico totalmente. No existía esas palabras para hablar de esto. Señala al fin, como lo dice en otros pasajes de Isaías 13:10, 34:4 de Isaías, 24:23, que vamos a ver en posteriores días más este tema. Y no se usa este lenguaje catastrófico para narrar acontecimientos históricos, salvo en cierta literatura judía, que son los oráculos sibilinos. Quiere decir que estamos delante de una palabra que iba a describir el periodo final exactamente, que comenzó una vez que Jerusalén es quitado de mano de los gentiles. La grandeza de este lenguaje prácticamente colorido, su fuerza, se usa para describir pues prácticamente el periodo de la tribulación futura única y que está antecediendo la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, es un lenguaje del tiempo final y lo estamos viendo inicialmente ahora. Desde luego que su referencia inmediata fue la destrucción de Jerusalén, pero su referencia última es la venida del Señor Jesucristo. Así que antes que Cristo, así como antes que Cristo viniera, prácticamente hubo señales en su primera venida, también lo habrá en su segunda venida. Pero estas señales prácticamente van a ser catalizadoras. ¿Cuáles son las señales que se van a dar en la tierra? Las del cielo ya las vimos. Las de la tierra son angustia. La palabra aquí, angustia, está hablando precisamente de una clasificación clara de los problemas de origen emocional, mental y psicosomático que iba a vivir la gente de este tiempo. Gente que iban a vivir enfermedades que nunca antes habían escuchado. ¿Cuándo escucharon de sus antiguos, de sus abuelos, que hayan tenido estrés? ¿Cuándo? Esta generación vive una palabra que no existía: estrés, depresión. ¿Cuándo vivía la palabra depresión, que tiene que ver con angustia? El colon nervioso, que ya es famoso, y otros tipos de angustia que se han apoderado del planeta, enfermedades nuevas. ¿Te das cuenta? Entonces, eso lo está describiendo en la palabra angustia. La palabra confusión, que es perplejidad, confusión religiosa. Mire
¿Cuánta confusión hay en las redes sociales? ¿Cuánta? Es impresionante lo que está viviendo. También se habla de confusión como pérdida del fundamento, un extravío de los valores fundamentales. ¿Cuándo ustedes creen que se iba a pensar que en este momento la gente normal iba a salir a defender la vida? Oye, si esto es como para no tener sentido común, o sea, ya desde que estamos defendiendo lo elemental, lo lógico, lo común, es como para pensar, esto no está bien. Esto no está bien. Si es algo normal que tenemos que defender la vida y ahora resulta que tenemos que salir a defender la vida. ¿Cómo es posible esto? O sea, la locura hacia dónde ha llegado. Por eso es que aquí se dice confusión. Hay una confusión tremenda. Los hombres quieren ser mujeres, las mujeres quieren ser hombres, los que ya no son mujeres ahora quieren ser animales y los que no, ya ahora quieren ser objetos. Y una confusión tremenda que está habiendo en el mundo. Qué tremendo lo que está pasando. Se habla de un relativismo moral. Se habla de tantas cosas que está viviendo el hombre en confusión. Pero no solo eso, bramido del mar y de las olas. Recuerden que la palabra ya que se utiliza, que es sonido reverberante de las olas, se refiere a un oleaje del mar, único aquí en el Nuevo Testamento que se menciona. Y creo, según mi óptica, este pasaje estaba anunciando lo que nosotros íbamos a llamar aquí, nuestra generación iba a llamar tsunamis. Cuando se dijo la primera vez tsunamis, ¿qué es eso de tsunami? Porque nadie sabía qué es eso, no existía en el vocabulario. Entonces ya esto se está introduciendo elementos en el vocabulario de tal manera que van creándose para describir las catástrofes que estamos viviendo. Y luego desfallecimiento. ¿Qué está pasando? La palabra desfallecimiento quiere decir desmayarse. Y la palabra desmayarse es expirar, exhalar el aliento, es decir, así en pie, literalmente significa salírsele el alma. Desfallecimiento, cuando dice desfalleciendo los hombres, es salírsele el alma. ¿Sabe de qué está hablando esa frase? Está hablando del suicidio. Que cuánta gente, yo cuando leí esta parte y voy al original y veo que desfallecimiento en el original es salírsele el alma, es la pérdida del sentido de la vida, con una fuerte inclinación al suicidio, una sociedad que se está matando así de pie, salirse el alma, estás de pie y te sale el alma. ¿Cuándo puede darse que una persona se suicida? Qué impresionante lo que nos está diciendo este pasaje. Y luego dice, por el temor, los terrores celestiales que prácticamente se están añadiendo a los temores humanos. En esta palabra temor, por el temor, pero en esta palabra temor se está añadiendo elementos de miedos que tiene que ver con los terroristas, con los terroristas. Y los terroristas no solamente del mundo islam, sino mismo en la sociedad, de los grupos delictivos que filman a las personas decapitándolos y los suben a las redes. Ya se ha apoderado el miedo de las personas de salir. Es algo impresionante el terrorismo militante que estamos viendo en los últimos días y que de alguna manera estamos viviendo en una época de las alianzas de las grandes mafias, de la delincuencia organizada con el liderazgo de los políticos. Esto es algo impresionante lo que vivimos. Y de hecho, aquí precisamente está relacionado con lo que Apocalipsis 9, 20 al 21 habla, cuando precisamente, ya lo he explicado en otra ocasión, ¿verdad? Que en estos últimos días, pero no en forma independiente, sino por medio de grandes mafias aliadas. Apocalipsis 9, 20 al 21 dice que los hombres de esos días de la tribulación no se iban a arrepentir de su idolatría y su brujería y su hechicería. Y la palabra allí que se utiliza para hechicería es fármaco.
fármaco, que es importante entender que se refiere aquí a las drogas. La palabra fármaco se utiliza para hablar de las drogas. No se repitieron de su hechicería, dice, de sus fármacos. Quiere decir que van a jugar un papel muy importante en la delincuencia organizada para el tiempo de la gran tribulación. Así que será algo impresionante, pero está relacionado con la idolatría. ¿Por qué? Porque estos grupos son los que le dan culto a la muerte. Es decir, ellos adoran a lo que le llaman allá la Santa Muerte, porque son grupos delictivos que en eso se enfocan. Por eso es la hazaña y el odio con que matan a las personas, porque ellos dan culto a la muerte. Y esto es lo que está sucediendo en este momento. Y luego dice, por la expectación. La palabra expectación que aparece allá en ese pasaje es mirar hacia adelante y hacia arriba. Es como ver hacia arriba en el espacio y ver que se aproxima algo. La palabra expectación es estar viendo hacia, dice, por la expectación de las cosas que sobrevendrán, es decir, de las cosas que caerán sobre ellos. ¿Sabe qué está diciendo este pasaje? Está diciendo de que habrá una expectación de, a ver, ¿qué más sigue? No solamente qué más sigue, sino viendo hacia arriba. Ahora, como si un meteorito les va a caer encima. Eso es lo que está diciendo expectación, es mirar hacia arriba. ¿Qué va a pasar? Lo que está diciendo es que algo ellos estarán diciendo, ¿qué es esa cosa que viene del espacio hacia nosotros? Fíjate, eso es la palabra expectación. Es impresionante eso. Por las cosas que sobrevendrán a la tierra. Lo que está diciendo es que del espacio va a venir algo sobre la tierra. Qué impresionante lo que está describiendo allá. Es decir, a causa de los cuerpos celestes que en un curso de colisión estarán enfocándose hacia la tierra habitada, y eso les va a causar desesperación a las personas. Lo que ya los científicos empiezan a poner la mirada en los objetos que se aproximan. Ahora, pero el versículo 26 dice, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. La palabra potencias allá que aparecen son poderes o leyes. Antes que nada es importante entender que la palabra potencia que allá aparece es dunamis. Literalmente significa poderes o fuerzas o potestad. Y cielos acá, la palabra cielos que es ouranos, es la idea de elevación. Por tanto, puede referirse tanto al cielo sideral, el segundo cielo donde están las estrellas, como también al primer cielo, que es el cielo atmosférico, en el sentido que aquí en realidad viene de la palabra. Bueno. Un momento más, no hay problemas. Ya estamos por señal, aterrizar. Ahorita ya regresa el pastor Salomón en unos segundos. Listo. Pastor Salomón, okay. Continúe. Entonces ya estamos. Esa palabra se refiere entonces al cielo atmosférico aquí. Lo que se está diciendo acá es algo impresionante. Nos está diciendo, dice la palabra, porque las potencias o las leyes que rigen atmosféricas que rigen aquí en la tierra serán conmovidas. La palabra conmovidas es saleuo, que quiere decir agitadas, mecidas, derribadas, destruidas, serán sacudidas, serán tembladas, se alborotarán, serán distorsionadas esas leyes de tal manera que ya no se va a saber cuándo es tiempo de calor, cuándo es tiempo de lluvia, cuándo es tiempo de frío. Serán completamente cambiadas esas leyes. El universo entero va a experimentar cambios. ¿Por qué? Por el próximo alumbramiento que viene. Todas sus leyes quedarán de cabezas, serán violadas todos y caerán en un desastre, en un caos completamente. O sea, las leyes que Dios ha puesto, que son fuerzas misteriosas que mantienen equilibradas al universo, van a ser dislocadas. Es decir, las órbitas celestes se van a afectar. La fuerza de gravedad se va a afectar. La rotación de la Tierra se va a afectar. La traslación de la Tierra se va a afectar. Los límites del mar se van a afectar. O sea, estas potencias o leyes
que rigen para que todo funcione correctamente, van a ser dislocadas, desconyuntadas. Así que la naturaleza entera perecerá siendo sacudida y hundiéndose en ruinas, agonizando, gimiendo. Así que eso mismo hará que el eje de la tierra se incline y se aumenten los temblores más, de tal manera que se va a cumplir lo que la Biblia dice, que temblará la tierra como un borracho. ¿Por qué? Porque el eje será movido, las grandes cumbres de los cambios climáticos, eso es lo que han pronosticado desde cuándo. Todo eso ha sido consecuencia de las que han pasado las severas inundaciones, los terremotos y todo lo que está pasando en estos últimos días, precisamente están anunciando esto. Todo esto ha empezado a suceder, ya empezó a suceder. Ya empezó a suceder. Y eso nos anuncia que son señales en general de la segunda venida, pero que el tiempo está cerca. O sea, que este ya es el momento de entregar tu vida al Señor Jesucristo ahora. Entrégate a Cristo ahora, porque lo que viene es fatal. Así que ahí donde estás, yo te voy a invitar para que abras tu corazón al Señor. Y en este momento, arrepiéntete de todos tus pecados. Independientemente que ves que le están poniendo temor a las personas, cualquiera que sea tu causa, no importa, pero entrégate a Cristo. Ojalá que pudiera haber ese temor para que te entregues a Cristo, como hubiera deseado Noé, que le infunda por lo menos por miedo, pero que se suban al arca, porque iban a estar vivos. No importa que sea por miedo, la cosa es que hubieran subido al arca, estuvieran vivos, pero ni por miedo se subieron al arca. Yo entiendo que mucha gente critica, es que le están infundiendo. Ojalá tuvieran miedo para que se entreguen a Cristo, de verdad. Y si aún por miedo fuera, pero que te entregues a Cristo, yo me doy más que satisfecho. Pero entrégate a Cristo, porque eso es lo más importante. Ahí donde estás, si quieres recibir a Cristo como tu Salvador, dile: Padre Celestial, he oído tu palabra y es la verdad. Ya soy testigo de que han empezado a suceder todos estos movimientos. Es el tiempo de entregarme a ti. Me arrepiento de mis pecados. Entrego mi vida a ti, Señor. Quiero servirte desde hoy en adelante. Buscarte, Padre. Congregarme en una iglesia que te sirva. Servir a mi prójimo también, para dar frutos de arrepentimiento, Padre. En el nombre de Jesús me pongo en tus manos y quiero vivir para ti desde hoy en adelante. Muchas gracias, Señor. Amén. Aleluya. Bueno, Dios te bendiga. Agradecemos a Dios y a la vida de nuestro pastor Salomón. De esta manera, yo creo que ya, no habiendo más preguntas, vamos a dar por culminado este programa número 17 de las glosas del arrebatamiento. Ya agradecemos a Dios, al pastor Salomón, por estar con nosotros, amigo, hermano en la fe, es un siervo del Señor. Muchas gracias, pastor Salomón. Y de esta manera queremos decir a mis hermanos, sigan compartiendo este video para seguir predicando la palabra del Señor. Saludamos a todos mis hermanos. Antes de culminar, queremos dar los saludos correspondientes a todos los hermanos que se han unido a esta transmisión. Amén. Vamos a dar los nombres para que ustedes sepan, para poder nosotros saber y saludarlos, porque luego van a decir: hermano, no me saludó. Entonces vamos a saludar. Un saludo para mi hermano Alex Martínez, allá en Estados Unidos, donde él nos mira. Saludamos a Dominga, que nos ve desde Perú, en Arequipa, la ciudad blanca. Desde Pisco, mi hermana Kay. Dios me la bendiga, mi hermana Kay. Al pastor Benjamín Durán. Así es, saludamos al pastor Benjamín, a mi amiga Angie Mendoza, a la hermana Verónica, a mi hermano Alberto Vega, a mi hermano Octavio, mi hermana Oli, al siervo del Señor Tony Valadez, a Egna, que nos ve desde Brasil, Nicolás Pérez, Mario Cortés Manrique, Eli, Andy, Belu, Mariela, María Eugenia,
Adoración Celestial, y Silvia Báez y Araceli Martínez. Que a todos el Señor Dios me lo bendiga, que en la paz del Señor, Pastor Salomón, nos vemos en el próximo programa, tema número 18, amén. Pastor. Amén. ¿Cómo se llama? Lo voy a decir para que desde ya los hermanos estén atentos al afiche que vamos a poner en estos días. Así es, con nosotros, el Pastor Salomón va a estar con nosotros el día viernes una vez más. Así es, miércoles y viernes. Así es, tenemos con el Pastor Salomón. Y tema 18, Pastor Salomón, ¿cuál es? Dignos de escapar de estas cosas. Amén. Tremendo programa que tendremos. Tremendo programa. Y nos despedimos, Pastor Salomón. Un abrazo fuerte desde Perú. Muchas gracias, Pastor Salomón, por este aporte académico, este aporte bíblico a través de este canal. Muchas gracias, Pastor Salomón. Y de esta manera le decimos, Padre Señor, a cada uno de ustedes. Amén.